Buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, se los anuncié la semana pasada y acá estamos. Vamos a hacer un programa sobre novela policial. Yo hace rato que tenía ganas de hacer un programa sobre novela policial y lo estaba planeando, pero siempre me pasaba algo, porque sabía muy bien a quién quería invitar. Y o un invitado ese día no podía, o otro se me iba de viaje, como pasó. Bueno, se fue atrasando y en el medio me ganaron de mano porque ustedes habrán visto que salió una nota sobre este tema en la revista de Clarín de los domingos de hace un par de semanas. Yo dije, ay, pero por favor, este tema que lo tenía preparado, no importa porque seguramente va a salir un enfoque distinto de acá, hablaremos de otros ángulos que no tocó la nota de Clarín, el que le interese el tema no va a encontrar lo mismo repetido. Si dedicamos el tema a la novela policial, ¿qué les traje hoy para recomendarles? Novelas policiales, por supuesto. Las últimas que han salido. La primera, la sacó IMC, es La Mortaja por aquí, de Chase, de James Hadley Chase, un autor que escribió más de 80 novelas policiales en su vida y que la editorial IMC yo creo que ya debe haber publicado todas o casi todas. Acá está Bonifacio del Carril, después me va a contar, pero el éxito que debe tener es tremendo porque la cantidad de títulos que sacan, ¿no? ¿Ve? De Chase. Sí, sí, en realidad hemos publicado 60 ya de las Y 80. tienen planeado, por supuesto, Tenemos publicar las planeado 80. publicar las Es 80 y reeditar las impresionante. viejas, Y que reeditar es las viejas. un problema porque hay muchas que publicamos, la empezamos a publicar en los años 60, en el 63 o 64. Y hay unas buenas 30 todavía agotadas de aquella época que incluso donde hay libros realmente importantes, ¿no? Una radiante mañana estival, por ejemplo, o Después El me van a olor del contar un poco dinero, a qué sí. atribuyen todo este éxito enorme que Y tiene este vamos a ir género. reeditándolo todo. Y sí, si Esa es se la idea. vende es por algo, ¿no? Así es. ¿Por qué Está no lo van muy a bien. reeditar? Lo que me impresiona, creo que se los dije una vez en el caso de Chase, que retrató excelentemente a la sociedad norteamericana, un señor que nunca pisó en su vida los Estados Unidos. Nació en Londres, nació en Inglaterra, ¿es así? Y vivió Él algún tiempo en Francia, pero habló de algo que no conocía directamente y lo hizo perfecto. O sea que es era, un era, caso. era un señor muy extraño. Me contó una vez el agente inglés que fue a la casa y y el lugar donde escribían en un escritorito de medio metro, al lado de la cama, en un lugar totalmente, y ahí se Y escribió ahí se los 80 inventaba su libros, ¿no? mundo, Realmente sus era 80 un libros. recluso prácticamente, no quería ver No a quería nadie, saber ¿no? nada. El segundo libro que les traje pertenece a la colección Sol Negro, que dirige Ricardo Piglia, que por supuesto también está esta noche acá sentado. Por fin lo hemos logrado traer. Nunca había venido a este programa Ricardo Piglia. Y creo que me pareció, cuando hablé con él por teléfono, que aceptó venir, pues me dijo, porque no voy a hablar de mí, voy a hablar de la novela policial. Tiene como resistencias a hablar de él. No, no, resistencia no. Bueno, yo me Pienso en enteré la que, resistencia de los otros, ¿no? no sé, para fin de año, para fin de año creo que tengo entendido que vas a sacar tu próxima novela y bueno, quiero que ahora públicamente prometas que vas No, a nunca volver. prometo nada en público, María Bueno, no Cristina. sé, yo lo tomo como un compromiso, yo quiero que venga a hablar de su novela, pues no puede ser, es como muy reacio a la televisión. La novela que les traje se llama El hombre que no estaba, de John Wayne, ¿cómo se dice? Wainwright. Wainwright. Último título de Sol Negro. La característica de este autor, lo va a explicar Piglia mucho mejor que yo, es que en sus libros ha abordado un repertorio variado de temas que van desde el thriller psicológico hasta la novela de espionaje. Y como pasa siempre con sus novelas, no se trata de un simple enigma policial, sino de un misterio que sirve para poner en evidencia las facetas más oscuras de la naturaleza humana, uno de los recursos que creo que la novela policial utiliza bastante seguido. Y tenemos un autor que recientemente ha incursionado en el género policial, yo creo que es su primer novela esta, ¿no es cierto? Sí, Álvaro Abós. así es. Y Sí. ya nos va a contar por qué para su primer novela también decidió incursionar en este género que por otra parte han incursionado muchísimo los autores argentinos. Bueno, también lo hizo Álvaro Abós, con Restos Humanos, donde trata un hecho verídico que sucedió en el año 55, si digo algo mal me lo corregís, en el año 55, y fue el famosísimo caso Burgos. Yo no recuerdo, era muy chica, debo decirles, en esa época, pero parece ser que fue un caso muy sonado, un caso policial muy sonado, un señor que asesinó a su amante, que además era su empleada doméstica, ¿no es cierto? Y la descuartizó y repartió los restos por toda la ciudad de Buenos Aires.
Me vas a contar un poco, Álvaro, ¿por qué elegiste este caso? Bueno, por varios motivos de ¿Por qué el distinto policial? tipo. ¿Por qué un montón de cosas? El caso Burgos fue un caso que me impresionó mucho en mi infancia, pero no solamente a mí, sino a todos los habitantes de Buenos Aires que vivieron una auténtica psicosis con el aspecto truculento y estremecedor del asunto. Pero andando el tiempo, fui estudiando el caso, fui trabajándolo un poco en mi memoria y fui descubriéndole otras aristas cada vez más interesantes. Por ejemplo, el hecho de que el caso en sí encerraba también un pequeño microcosmos de la época. Era un caso en el cual se entrelazaban, además de dramas humanos, además de un conflicto personal, amoroso y violento, también un contexto social, el año 55, una brecha social que pocos meses después del crimen iba a estallar de manera muy violenta, de manera que todos esos elementos me hicieron atractivo el tema. Luego también debe haber algún elemento de obsesión personal, una novela es siempre una obsesión. Seguro. Y quizás lo escribí para indagar en esa obsesión, o sea, para, diríamos, investigar mi propio interés en ese tema, ¿no? ¿Por qué llama tanto la atención o por qué atrae tanto la truculencia? Leía en una nota que vos decías el otro día, ¿por qué no va a atraer el género policial si tanto atrae el periodismo amarillo, por ejemplo? ¿Tiene algo que ver? Digamos que habría un elemento común. Habla un poquito más fuerte que no Sí, te veo. en un sentido habría una cierta fascinación por ese elemento oscuro, ¿no es verdad? Por el elemento enigmático, por esa tensión entre la ley y la verdad que el género trabaja muchísimo, ¿no? Sí. ¿Qué relación hay entre lo que es verdadero y lo que es legítimo y legal, digamos así, ¿no? Ese es un juego que el género trabaja mucho. Entonces el misterio, el secreto, el enigma son elementos que están en la vida cotidiana, que el periodismo evidentemente también maneja, que a menudo la política también maneja. La fascinación del complot, de lo que no se conoce, de la maquinación demoníaca, en fin. Todo ese tipo de mundo narrativo, ¿no es verdad? Que el género ha convertido en una estructura, pero que uno encuentra en la vida moderna fuera de la literatura también. ¿Esa sería la causa por la que tanto público sigue la novela Yo policial? diría que es uno de los motivos, ¿no es verdad? ¿Qué otros hay? Que a su el género criterio? trabaja con esa suerte de núcleo paranoico que tiene la sociedad y gira alrededor de esto, ¿no es cierto? Y además la investigación, el modelo del relato como investigación, es un gran modelo narrativo, ¿no? Uno podría decir que es, junto con el relato como viaje, es uno de los primeros modelos narrativos, quizá el primer relato, se podría imaginar. Sucede algo que no se entiende y se investiga para ver qué es lo que hay debajo, ¿no? Estuvo acá hace un tiempo P.D. James cuando vino a la Argentina y le pregunté cuáles eran, si había fórmulas estrictas para la novela policial y cuáles eran. Yo tengo el tape ahí, si la quieren ver un minutito y después me vas a decir si estás de acuerdo en que sí y en que no. ¿La podemos mandar ya mismo? Which are there any formula for novels of suspense? Things that have to be in the novel? Well, with a classical detective story, indeed, yes, there are. Could you because, tell me? Well, it's, I think it's interesting. what you expect, you see, you do expect a crime. central mysterious death. I Yeah. mean, it could be, presumably, a mystery about a fraud or a theft, but somehow it wouldn't sort of pack the same emotional punch. I mean, murder is still the unique crime, so Yeah. it tends to be a mysterious murder. Yeah. Then you have a detective who comes in to solve it. You have a circle of suspects who could There have must be a committed it. detective. It's There part- must be a detective, not necessarily in a crime novel. I mean, you can have a crime novel by Graham Greene. You would know who committed the crime. Yeah. You don't need a detective. You don't need clues. That's But in different, yeah. what the Americans call the mysteries, and although I don't much like the term, it's a very accurate one. There has to be the mystery, and the mystery has to be solved. Therefore, there has to be a detective. And at the end of the book, there must be a logical solution that the reader will feel, yes, I believe that. Yeah. Given, if we're talking of the murder, Yeah. given that man or woman, given that temptation, given that background, given that moment, given that compulsion, that's why he or she did it, and it could have happened in It's no other way. logical. Has to be there. It's a very rational, logical form. Yes. I see. But in the middle, what? Bueno, es así, Ricardo Piglia, tiene que haber un Bueno, homicidio a la fuerza. ella define bien una poética del género, ¿no? Digamos, ella define un tipo de poética del género que yo creo que no es la única, no, no es la de Chase, yo diría. Claro, ese No es es la el de tema. Chase, Yo creo que ahí... Ni es la del, perdón, ni es Sí. la de lo que se llama la novela norteamericana, ¿no? La de Dashiell Hammett, la de Porque Raymond habría que Chandler. aclarar eso. Está la tradición inglesa
Ella es una buena representante moderna Moderna. de la renovación de la vieja tradición del género. Bueno, entonces ahora te pido humildemente que me marques las diferencias entre la vieja tradición inglesa del género y en qué se revolucionó el género con la aparición de Chandler o Hammett o después Chase. Rápidamente, digamos así, que habría una primera etapa que uno podría definir en términos de la obra, de los primeros cuentos de Poe o de la obra de Sherlock Holmes, de Agatha Christie, que tiende a poner el elemento racional en la definición de la trama, Claro. y que pone al detective fundamentalmente como un racionalista, que a través del sistema de la deducción es capaz de descifrar el enigma, y que esta tradición se transforma en Estados Unidos con la obra de Dashiell Hammett, de Raymond Chandler y de Chase, El detective lo mantienen siempre. donde el detective es cambia de ineludible. lugar, digamos, y cambia la función del detective, ¿no? Deja de ser un racionalista para ser una suerte de empirista que actúa en la pura experiencia, ¿no es cierto?, que resuelve con la violencia y la acción. Claro. El detective también puede no ser un detective. A veces puede ser policía. Un Claro, alguien puede cumplir la periodista, función. En alguien que- Estados Unidos hay una especie de subgénero que llaman las novelas de procedimiento policial, Ah, ¿no? ¿sí? Que son cómo actúa la policía para descubrir un crimen, ¿no? A veces, hace poco me llegó una novela que era un poco aburrido, pero era absolutamente real, realmente. ¿Cómo descubre la policía? Sí. Porque el detective un poco... Pero por ahí no tiene tanta gracia como se Claro, aparece. exactamente, Claro. Ahora, muchas Sí. veces el género policial, sobre todo modernamente, se mistura mucho con otros géneros literarios o con la novela misma, de manera que invade fórmulas literarias que no pertenecen específicamente al género. Yo creo que el gran Esa sería la tercera etapa por ahí. El gran ¿no es triunfo cierto? de la novela policial un poco es quizás en el futuro desaparecer como género en sí, o sea, depositarse, distribuirse, dispersarse en el campo de la literatura, y de hecho hay fronteras muy imprecisas, porque hay escritores como Durrellman, como Patricia Highsmith, como el norteamericano Paul Auster, o por ejemplo un latinoamericano que a mí me gusta mucho, que es el brasileño Rubén Fonseca, que toman elementos de la novela policial y los mezclan. O sea, son policiales impuras. Modestamente mi novela creo que es una policial impura, porque también mezcla elementos policiales con otros Con otro elementos tipo de de la elementos. mitología infantil, Ahora yo me pregunto, etcétera. y esto debe ser B el que más lo puede contestar, este tipo de novela, que no es policial pura, ¿tiene tanto éxito masivo como el policial? Sí, ¿Sí? sí, puede tener Me incluso imaginé más que a no. veces. ¿Ah, sí? Incluso más a veces. ¿Como quién, por Depende, ejemplo? depende, quizás yo diría que el público policial puro es más reducido, ¿no? De policial puro, ¿no? Que gente que, digamos, esta especie de ingrediente no policial de las novelas amplía un poco de alguna manera el público, ¿no? Pero debe haber un público fanático del policial puro, me imagino. Sí, lo hay. Ahora, también son dos cosas muy diferentes, ¿no? El policial americano y el policial inglés a lo P.D. James, ¿no? Yo creo que Absolutamente. los libros tipo P.D. James, nosotros publicamos a P.D. James, entre paréntesis, Hace muchos hace años, 10 o 15 años, y no nos fue bien en ese momento, ¿no? Y creo quizá porque hay una tendencia que el policial pura inglés, no tan Ya no. racionalista, quizá no Yo le pregunté a... tiene tanto atractivo hoy para el público como el lo americano, como la novela adulta. Ahora, por ejemplo, perdón, Sí. en Estados Unidos hay toda una moda de las que ha llegado aquí con la película del Silencio de los Inocentes, la moda de los asesinos Psicópatas. En psicópatas serie. seriales, Seriales, como claro. le dicen, ¿no? Mm. Y pero hay toneladas de libros Infinidad. sobre Claro. de asesinos También seriales. es interesante ver el aspecto sociológico en el sentido de las colecciones, ¿no? Por ejemplo, en Argentina hubo una época de gran auge de colecciones policiales, pero eran colecciones de características populares. El propio Séptimo Círculo, que es una colección legendaria, ¿no? Era una colección que valía menos que un libro normal. ¿Ah, Y sí? luego todas las grandes colecciones que hubo en los años 40 y 50 en Argentina eran baratas. Pandora, pero también Escorpión o la colección roja de Se vendían en Hachette. kioscos, por ejemplo. Claro. Sí. Y eso aparentemente, por lo menos en Argentina, ha desaparecido, porque los libros de Sol Negro, por ejemplo, son libros que valen igual, que tienen una presentación además similar tienen- a cualquier colección Están literaria. editados maravillosamente, ¿no? Sí, no, Bueno. ahí lo interesante es el concepto de libro normal que maneja Alba, ¿no? Claro, claro.
Porque digamos, Como que yo creo subió que ahí de se insinúa, categoría. claro, se insinúa ese problema que justamente las colecciones modernas tratan de resolver, y es que no hay una diferencia entre la alta literatura, que tendría que tener Tal mejores cual. ediciones, y la literatura popular baja, En el policial también tendría habrá que estar editada con literatura malas alta y traducciones. baja, como en cualquier otro género. Eso es lo que Pero o sea, que justamente- tienen el mismo derecho a funcionar. como cualquier otro La, género. la- con la el mismo desaparición nivel. del séptimo círculo casualmente viene justamente fue por eso, ¿no? Porque era una colección de bolsillo. La editaban La- ustedes. la en editamos ese- Que nosotros, por muchos cierto, años. hablando de Burgos, cuando se fue a detener a Burgos, se encontró que tenía una biblioteca muy poblada en la cual estaba la colección completa de el séptimo círculo hasta el número 100, más o menos, que era el año 55. Mirá De las manera fuentes de que inspiración de Burgos. la responsabilidad de MC en ese crimen está por verse. Mirá las cosas que están saliendo esta noche. Claro. Le pregunté a P.D. James cuando vino si ella qué pensaba. Se ha hablado tanto de las connotaciones de la novela dura americana, Chandler o Hammett, que han servido para cuestionar muchos aspectos de la sociedad americana. Bueno, ella desvalorizó un poquito de eso, lo relativizó. Me dijo que pensaba que se hacían lecturas forzadas, que no era para tanto. ¿Vos qué pensás de este tema? Yo creo que el género en su versión norteamericana hace todavía más nítido algo respecto a lo social, ¿no? Y yo creo que en ese sentido el libro de Avós también podría servirnos para discutir ese asunto, que es ver lo social bajo el modelo del caso. En la Argentina tenemos esto como una gran tradición actual. El caso Monzón, el caso, ¿cómo se llaman los parientes del presidente? Yoma. Yoma. Bueno, el caso o sea, el modelo del caso como condensación de elementos sociales es un dato que el género toma desde su origen, Ajá. ¿no? El problema del caso en el sentido de algo que condensa cuestiones sociales que están ocultas, ¿no es cierto? Y que la sociedad se piensa a sí misma bajo ese modelo. El caso extremo, el caso extraño, el caso misterioso, ¿no? Entonces, el modelo del caso es una buena condensación de elementos que permiten discutir lo social y el imaginario social. También en la literatura argentina hay una tradición de violencia que es una tradición que va entrelazada a lo que ha sucedido en este país. A la historia. La narrativa argentina se funda con un relato estremecedor de sangre, violencia y vísceras, que es el matadero. Y luego Facundo es la historia de un crimen. Sí. Y la narrativa de Eduardo Gutiérrez es la historia son folletines sobre crímenes. Y todo AR está lleno de delito, crimen, terrorismo, conspiración, delación, ¿no? Sí, O seguro. sea, al margen, además de que para el que escribe hoy en la Argentina, yo no sé si es posible eludir algún aspecto de lo policial, porque si hablamos de policial, bueno, ¿acaso no hemos vivido en regímenes policiales cuanto nuestra memoria Como que son alcanza? factores cotidianos para nosotros. Claro, ¿No? sí. Y la cantidad de autores que se han dedicado, las camadas que ahora no son los más jóvenes, ya sería la intermedia al género acá, es impresionante. Y siempre se hablaba de eso, ¿no? Si se le hace otra lectura, si no se lo hace. Yo creo que puede servir como... Eso se puede decir de toda la literatura, ¿no? Sí, claro, tal cual. Que hay lecturas forzadas de la literatura o se plantea que la literatura tiene algo que ver con el funcionamiento de la sociedad. El género hace esto más nítido, quizá, porque estamos muy acostumbrados cada vez más a ver la sociedad bajo el modelo del crimen, ¿no? Sí, con ese criterio cada vez sigan editando porque cada vez van a tener más éxito las novelas policiales. Ahora, Estados Unidos, ¿por qué allá? Hay otro tipo de violencia. Bueno, yo pero diría la también sociedad hay. moderna, para hacer, digamos, para hablar en general de esta cuestión. O sea, la Vos, sociedad... Hay otro tipo de violencia. Claro, hay otro tipo de Hay, violencia. hay un autor que nosotros intentamos, por ejemplo, publicamos en Grandes Maestros de Suspenso hace 2 o 3 años una novela que no tuvo mucho éxito, pero ahora tengo ganas de volver sobre él, ¿no? Que se llama Andrew Bax, que este hombre se dedica a proteger a los chicos maltratados, digamos, ¿no? Y este hombre conoce el submundo neoyorquino, pero realmente conoce cosas, la prostitución infantil, las cosas más horrorosas que existen en este mundo, y él las conoce, digamos, ¿no? Claro. Le dedica cada libro a un chico asesinado o maltratado, en fin. Y en Europa, salvo Inglaterra, que ya hablamos, ¿qué pasa en el resto de Europa? ¿Hay policiales? Bueno, en un sentido el género como tal es anglosajón. O sea, es inglés o norteamericano, ¿Pero y por qué será eso, digamos Ricardo? mejor. ¿Eh? Porque no son los Bueno, dueños de ese la sería, violencia, digamos, ese sería un ¿no? tema para discutir. Ahora, hay muy buenos escritores, pero- hay muy buenos escritores europeos del género. Pero, Simenón. Simenón, Simenón, pongamos, sí. o Van Gulik, un
novelista holandés, Sí. que nosotros estamos en tratativas ahora para incorporarlo a la colección. Pero pareciera que el lugar donde el género tiene un mercado y funciona como una gran tradición es Inglaterra y Estados ¿Y Unidos. se te ocurre alguna teoría al respecto? No se me ¿No? ocurre ninguna. No, porque sería muy interesante ver. Bueno, cada Ojalá sociedad pudiéramos hacer una genera, teoría sobre eso. Es bien del género, ¿no? Cada- Que uno puede hacer una claro. teoría sobre Sí. cada incógnita, ¿no? cada sociedad genera el policial que le calza, que va de acuerdo Sí. a su realidad, ¿no? Se me ocurre. Entonces yo para hacer esta colección, digamos, cuando nosotros empezamos a pensar en hacer una colección que tratara de publicar el estado actual del género, centralmente esto supone leer novelas editadas en Estados Unidos. Aparte de que tengamos relaciones, digamos, y leamos Sí, sí, también. con otros, pero fundamentalmente sí, lo mismo ustedes. También, alguna vez intentamos policiales franceses, pero con poco Además, éxito. por ahí no es lo que Claramente acá con poco aprende, no éxito. sé, se me ocurre. Claro, no, y pensando en la calidad, digamos, porque Ajá. el problema del primero, digamos, es, bueno, qué tipo de nivel quiere uno que tenga una colección policial, y también cómo puede funcionar esa colección en relación a la tradición nuestra de lectores del género. Que es En una Francia hay relación una un gran poco- tradición, por lo menos Pero fíjate en que el plano pensamos- editorial, ¿no? Porque ellos son los inventores de la expresión serie negra. La serie negra que editaba la editorial Gallimard, que sigue editando todavía, O y sea, que dio la origen al expresión título novela negro. negra salió Novela de negra salió de Francia. Fue ¿no? tomada por los americanos. Claro. Ujú. Ahora yo digo, si en la predilección de la gente por el género policial, ¿no habrá como una continuidad de la vieja novela del siglo pasado? O sea, dicen que a partir de Kafka, de Proust, de Joyce, es imposible escribir como se escribía el siglo pasado. Pero hay algún elemento, la intriga, el argumento, la suspensión de la historia, ¿no? Que recoge de una Que por manera ahí u se otra. desatendió a partir Claro, de acá. que Sí. recoge la forma en que se escribía ficción en el siglo pasado, que fue el siglo de oro de la novela. Sí. Y yo creo que quizás lo policial sea lo que en este siglo retoma aquello, ¿no es cierto? O sea que aquello sigue funcionando, aunque digan ahora existen los medios, todo eso pasó a la historia, la novela, a partir de la irrupción de los medios, Sí, qué sé yo, ahora- televisión, cine, etcétera, sin embargo sigue funcionando. Habría que señalar un asunto que tiene mucho que ver con la conversación que tenemos, que es, bueno, ¿qué lugar tienen los géneros, no? Sí. ¿Qué quiere decir un género? ¿Qué Cada quiere vez decir que menos. Chase puede escribir 80 novelas o 70 novelas? O que nosotros publiquemos a Brett Halliday, que es un autor que tiene 50 novelas. Quiere decir que narra el género. O sea que hay una serie de categorías previas a empezar a escribir. Entonces Y no sé si tiene tanto que ver con la literatura novelística del siglo XIX. Establecerse en un género, en la ciencia ficción, en la novela policial, supone que el mecanismo narrativo ya está definido. ¿No es cierto? Que las variaciones que se van a establecer en el interior de una máquina narrativa dada ya están. Entonces, cual. Chase en realidad ha escrito 5 novelas. Uno podría reducir toda la producción de Chase Sí. a 4 o 5 modelos, y todos hacen un poco lo mismo. Se cambian los detalles. Digamos, y después se cambian las tramas, los contenidos de las tramas, pero en una es el falso inocente, perseguido por algo que no cometió. Y bueno, y hay una serie de novelas escritas en esa línea, ¿no? Tal cual, tal cual. Entonces lo interesante de esto es ver por qué la gente se interesa en leer géneros. Otra vez lo mismo, El claro. género, claro. Repetición de lo mismo, evidentemente porque les gusta mucho. Uno siempre Ah. quiere más de lo que le gustó, ¿o no? Entretiene. 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 Tenemos un cuadro esta noche y ya nos vamos, Gastón, ya te estoy viendo las señas. Nuestro cuadro es de Juan Carlos Láser. Se titula Bajo otros soles y es un óleo sobre tela. Les cuento que Láser va a exponer, para el que quiera verlo, durante todo el mes de julio en el Centro Cultural de la Fundación Banco Patricios de Callao y Sarmiento. Y ahora muchísimas gracias a ustedes por haber venido. Nos despedimos rapidito que ya nos están echando. Hasta la semana que viene. Muchísimas gracias. Chao.